Amada Iglesia, querida hermandad, que la paz de Cristo esté en tu corazón, que el amor de Dios llene tu ser y que una abundante esperanza llene plenamente tu alma. En esta oportunidad vamos a adentrarnos en uno de los más fascinantes estudios de la Biblia, las profecías bíblicas y especialmente las profecías de Apocalipsis. Y hoy nos corresponde estudiar la primera bestia de Apocalipsis 13. Al entrar en este tema de Apocalipsis 13, la primera y gran pregunta que nos hacemos: ¿quién es la bestia que la Biblia describe con detalles y que nos da abundantes elementos para identificarla plenamente? En primer lugar, uno de las primeras claves que nosotros encontramos para identificar este poder está allí en el libro de Apocalipsis 13, versículos 1 y 2. Y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas había un nombre de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso, y su boca como la boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Al nosotros escuchar esta descripción de la primera bestia de Apocalipsis 13, inmediatamente esto nos lleva al libro de Daniel, el capítulo 7, donde se describen aquellas 4 bestias de Daniel 7. La primera bestia que representaba al imperio babilónico, la segunda bestia que representaba a los medos y a los persas, la tercera bestia que representaba al imperio greco-macedónico y la cuarta bestia que es Roma o el imperio romano. En Apocalipsis 12:9 se identifica al dragón como Satanás, pero es bueno recordar que Satanás trabaja por medio de agentes humanos. En Apocalipsis 12, el dragón, obrando a través de Roma pagana, a través de la Roma imperial, intenta destruir a Jesús. Un romano trató de matar al niño Jesús. Un gobernador romano condenó a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Un sello romano fue puesto sobre la tumba de Jesús. Un soldado romano hirió el costado de Jesucristo mientras pendía sobre la cruz. Una guardia romana veló sobre su tumba, dice la Blanca, profesor de Historia de la Universidad de Roma. A la sucesión de los Césares siguió la sucesión de los pontífices de Roma. Cuando Constantino dejó Roma, él dejó su silla al pontífice. Así que los sucesores de los emperadores realmente son los papas. Tenemos en estos aspectos que hemos conversado, que el primer indicio, según lo indican estos versos 1 y 2 de esta bestia o primera bestia de Apocalipsis 13, es que sería un poder romano, o en este caso, como ya lo hemos dicho, un poder que sucedió a la Roma de los Césares. Apocalipsis 13, verso 8, para ver otra característica de este poder. Y le adorarán todos los habitantes sobre la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. A la luz de este texto de la palabra, tenemos que esta primera bestia de Apocalipsis 13 es un poder religioso mundial. Es un poder que goza de autoridad e influencia mundial. Roma católica o Roma papal es un poder reconocido
a nivel mundial. No podemos subestimar o desconocer esta realidad. En tercer lugar, o tercer aspecto clave de este poder o de esta bestia, es que es un poder religioso que domina los poderes civiles. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. También le fue dado poder sobre toda raza y pueblo y lengua y nación. Así que tenemos un poder religioso, pero que gobierna sobre todos los poderes del mundo. Durante la Edad Media, el sistema católico romano o el papado tenía esa autoridad a nivel mundial. Dice la historia general de Meyers en la página 455, hablando del papado, bajo él casi se cumple la pretensión papal de que todos los soberanos terrenales eran meramente vasallos del pontífice romano. Casi todos, reyes y príncipes de Europa, juraron lealtad a él como su soberano. Roma fue nuevamente la concubina del mundo. Un cuarto aspecto de esta bestia de Apocalipsis 13 es un poder blasfemo. Es lo que nos revela la palabra. Dice Apocalipsis 13, versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar contra su nombre y contra su tabernáculo, es decir, contra los que tienen morada en el cielo. ¿Qué es una blasfemia? Debemos destacar con la misma Biblia qué es una blasfemia. No blasfemamos contra un gobernador o contra un alcalde o contra un presidente de una nación. En el Evangelio de Juan, el capítulo 10, verso 33, los dirigentes judíos acusan a Jesucristo de blasfemia. Y cuando el Señor Jesucristo vio que ellos tenían intención de apedrearlo, el Señor les dice, ¿por qué buena obra me vais a apedrear? Y los judíos le respondieron, no te apedreamos por obra buena, sino por tu blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Así que una blasfemia o una forma de blasfemia es ser hombre o es ser humano o un sistema humano y pretender tener prerrogativas divinas. El mismo apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, el verso 4, nos dice, hablando de este poder, este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. El Papa León XIII, quien tenía grandes ínfulas, dijo, nosotros tenemos sobre esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. De hecho, ustedes ven que hablando del Papa, los medios masivos de comunicación, la prensa, refiriéndose a él, lo llaman el Santo Padre. Eso es un nombre que le corresponde solamente a Dios. Al Señor Jesucristo lo iban a apedrear por blasfemia. Dice en San Lucas capítulo 5, verso 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a razonar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? Y en este caso, ¿cuál era la blasfemia de la cual se acusaba a Jesucristo? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los escribas y fariseos estaban acusando a Cristo de blasfemio porque pretendía perdonar pecados, ya que le había dicho al paralítico en su lecho de enfermedad, hijo, tus pecados te son perdonados. El Señor, leyendo el pensamiento de estos hombres, enseguida les aclaró bien que Él tenía el poder y la autoridad para perdonar pecados en la tierra, y lo ratificó sanando a aquel paralítico. El apóstol Pablo
escribiendo a Timoteo en su primera carta del capítulo 2 y el verso 5, y hablándonos de quién es el único mediador entre Dios y los hombres, nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro mediador en la tierra. No hay otro intercesor por nosotros ante el Padre. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, nuestro Salvador Jesucristo. Un quinto elemento o una quinta clave para identificar la primera bestia de Apocalipsis 13. Por lo que nos plantea Apocalipsis 13, este sería un poder religioso que reinaría supremo por un periodo de 1260 años. La Biblia nos describe perfectamente esto en Apocalipsis capítulo 13, verso 5. Y a la bestia le fue dada una boca que hablara insolencias y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses. 42 meses a razón de 30 días por mes nos da un total de 1260 días, que equivalen a 1260 años. Esto basado en el libro de Ezequiel, el capítulo 4, verso 6, donde nos dice, día por año te lo he dado. Así que este poder blasfemo reinaría, gobernaría supremo en un periodo de 1260 años. La supremacía papal legalmente fue reconocida en el año 538. Así que la supremacía papal legalmente reconocida comenzó en el 538 después de Cristo, cuando entró en efecto el decreto del emperador Justiniano, quien reconocía al obispo de Roma como cabeza general de todas las iglesias, maestro de la doctrina y corrector de herejías. ¿Qué pasó en el 538? Virgilio subió a la silla papal bajo la protección del general Belisario. Partiendo desde el año 538, sumándole los 1260 años, esto nos lleva hasta el año 1798. Y dice la palabra, y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda raza y pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13, versículo 7. Este poder subyugador persiguió a los cristianos durante ese periodo de 1260 años. ¿Qué pasó al final de esos 1260 años, específicamente en el año 1798? Dice Apocalipsis 13, versículo 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. En el año 1798, el general Berthier hizo su entrada a Roma, aboliendo el gobierno papal, estableciendo un gobierno secular, tomando preso al papa de turno, al papa Pío VI. Esto nos lo dice la Enciclopedia Americana en la edición del año 1941. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículos 9 y 10. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguien lleva en cautividad, es llevado en cautividad. Si alguien mata a espada, tiene que ser muerto a espada. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Una sexta clave de este poder para identificar a esta primera bestia de Apocalipsis 13. La sexta clave nos permite saber que esta bestia recibió una herida de muerte, pero que esa herida de muerte sería curada. Apocalipsis 13, verso 3 nos dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal se había sanado. Y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. La Biblia nos anticipa a través de Juan en Apocalipsis que esa herida mortal que recibiría la bestia sería sanada.
En el año 1929, Mussolini y Gasparri firman un pacto romano histórico. Decía la prensa en aquel entonces, el interrogante romano esta noche era un asunto del pasado y el Vaticano estaba en paz con Italia, poniendo los autógrafos en el memorable documento. Sanando la herida, se mostró extremada cordialidad en ambos lados. Eso nos dice la crónica de San Francisco del 11 de febrero de 1929. La herida había sido sanada, había sido curada. Una séptima clave, un séptimo elemento que nos permite identificar la primera bestia de Apocalipsis 13. Esta bestia tendría una prominencia mundial en el tiempo del fin. Tendría una influencia y una autoridad a nivel mundial. Apocalipsis 13, versículo 3 nos dice, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Ninguno de nosotros puede desconocer, puede subestimar el poder y la influencia mundial de este sistema. El papado ha logrado influencia mundial, prestigio y prominencia en todo el planeta. Al haber analizado a la luz de lo que dice Apocalipsis capítulo 13, con estos 7 elementos o con estas 7 claves, hemos podido identificar satisfactoriamente a la primera bestia de Apocalipsis 13. La primera bestia de Apocalipsis 13 es el sistema católico romano o el papado, así como lo ha hecho a través de la historia y lo hace en la actualidad. Es un poder de autoridad y de influencia mundial, un poder religioso que opera en la tierra. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué ha de suceder en el futuro? Dios nos irá revelando cada una de estas cosas, así como ya lo ha anticipado en su palabra. El cielo nos invita para avanzar firmes en la fe y en el conocimiento de la verdad. El Señor te invita para mantenerte de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Hemos de permanecer firmes y fieles hasta el fin. Roguemos a Dios para que la fortaleza de nuestra fe aumente cada día más, para que nuestro conocimiento de la palabra se consolide y tú y yo seamos afirmados en la verdad. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre Celestial, alabado sea tu nombre. Amante Señor Jesucristo, te damos la adoración porque eres nuestro Salvador y Redentor. A ti la gloria, la honra y el honor por siempre. Gracias porque nos has dado suficiente luz a través de tu palabra para identificar claramente a la primera bestia de Apocalipsis 13. Si en algún momento dado, en el presente o en el futuro, nuestra libre voluntad de adorarte a ti es boicoteada o desafiada, oh Dios mío, danos el poder, la fuerza y la fe para obedecerte a ti antes que a los hombres. Ayúdanos, Señor, para mantenernos siempre de parte de la verdad. Gracias por escuchar nuestra plegaria y por auxiliarnos en los momentos de dificultad que se avecinan para tu pueblo. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder